Nueva entrevista masaje de Televisión Española a Pedro Sánchez, donde este nos amenaza a todos los españoles con un plan de degeneración democrática. Veámoslo. Ayer mismo, por la mañana, publiqué un vídeo en el que explicaba que, superados los últimos comicios electorales, las elecciones catalanas y las elecciones europeas, Pedro Sánchez ya no tenía ningún incentivo para seguir ocultando su plan de asaltar la independencia judicial y la libertad de prensa. Y pocas horas después, ayer mismo por la mañana, Pedro Sánchez anunciaba desde el Congreso que antes de que termine el mes de julio presentará un proyecto de regeneración democrática a través del cual quiere renovar los órganos de gobierno de los jueces y también combatir los bulos y la desinformación de la extrema derecha. Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro. Y también digo una cosa, señoría, Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. Y pocas horas después, Pedro Sánchez acudió a Televisión Española, un ente público controlado e instrumentalizado por este gobierno, para recibir una entrevista masaje desde la que pudo seguir amplificando su mensaje consigna de que ahora mismo necesitamos una ley de regeneración democrática. Escuchen la cantidad de veces, y no es un listado exhaustivo, que a lo largo de esta entrevista de poco más de media hora, Pedro Sánchez insistió una y otra vez en la necesidad de aprobar una ley de regeneración democrática que combatiera la máquina del fango que está poniendo contra las cuerdas nuestra democracia. En el ámbito económico, la dignidad laboral y la dignidad salarial, y en el ámbito también político e institucional, yo creo que tenemos que abordar una tarea pendiente, que es la de la calidad democrática, cómo mejorar la calidad democrática de nuestro país, que evidentemente está sufriendo bloqueos inaceptables, atropellos constitucionales, como es el del Consejo General del Poder Judicial, y mejoras que tenemos que hacer, que son comunes, por cierto, a todas las democracias del mundo y que tienen que ver con la desinformación, los bulos y las estrategias de difamación impulsadas por la ultraderecha. Y, insisto, nuestra agenda es bien definida, es convivencia, es empleo, son derechos, y ahora también vamos a incorporar, después de las referencias que han hecho ustedes en la previa a esta entrevista, esa agenda pendiente de la calidad democrática, que, insisto, es común ese desafío a todas las democracias y que tenemos que poner en marcha sin falta en nuestro país. Yo lo he dicho en el Congreso de los Diputados hoy, antes de que termine el mes de julio, el Gobierno de España presentará ese paquete de calidad democrática al Congreso de los Diputados para ser debatido y ser aprobado. Y desgraciadamente lo que estamos viendo es que esa máquina del fango no solamente ha hecho fracasar ese plebiscito que planteó el Partido Popular, sino que además ha hecho crecer de manera, digamos, alimentando y engordando esa ultraderecha y multiplicándola. Ahora tenemos a Abascal, insisto, y a Alvise. Yo creo que eso es una mala noticia, por responder a su pregunta. Pero sí que centraría la cuestión en Madrid, porque a mi juicio la máquina del fango de la que vengo hablando desde hace tiempo, es decir, estos tabloides digitales que propagan bulos, que esparcen esos bulos y esa desinformación y difamación, y que luego encuentra su brazo ejecutor en estas organizaciones ultraderechistas que presentan estas denuncias falsas ante los tribunales y que luego son hechas, digamos, o amplificadas como consecuencia del Partido Popular y de Vox en platós de televisión y en tertulias de medios de comunicación, todo en buena medida proviene de la Comunidad de Madrid. Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social, y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Y esto es un problema para la política española. A mí me parece que todo esto merece una reflexión, primero de denuncia, de poner encima de la mesa y finalmente de que el Congreso de los Diputados asuma su responsabilidad junto con el Gobierno de impulsar una profunda regeneración democrática y una mejora de la calidad democrática de nuestro país. A tenor de lo que hemos escuchado, es bastante obvio que la consigna propagandística que ahora mismo quiere colocar Pedro Sánchez en el imaginario colectivo es que el PSOE va a regenerar la democracia española a través del Congreso de los Diputados con una ley que atará en corto a los malos jueces y a los malos periodistas, es decir, con una ley que atará en corto a aquellos contrapoderes públicos o privados que se encargan de fiscalizar su labor. Y esto, que debería ser un escándalo, que el gobierno vaya a atacar
a aquellos profesionales públicos o privados que se encargan de vigilar y de denunciar los abusos de poder que pueden ser perpetrados desde el Ejecutivo, este escándalo Pedro Sánchez lo quiere convertir en su nuevo caballo de batalla ideológico contra la extrema derecha, contra la ultraderecha, para legitimar socialmente el ataque que pretende perpetrar contra la libertad de prensa y contra la separación de poderes dentro del Estado español. Y de hecho, la prueba más evidente de que Pedro Sánchez, en verdad como cualquier otro político, pero en este caso Pedro Sánchez, aspira a tener un poder absoluto y que desea ejercer ese poder absoluto con total arbitrariedad, la encontramos en una respuesta que ofreció Pedro Sánchez a una pregunta que se le formula en esta misma entrevista. Atención a la acotación que efectúa Pedro Sánchez para justificar su ataque de raíz a la separación de poderes dentro del Estado español. Todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados. Todo el poder emana de la soberanía nacional y, por tanto, del Congreso de los Diputados. Es decir, que quien controla el Congreso de los Diputados, según Pedro Sánchez, goza de un poder absoluto dentro de España y dentro del Estado español. Este pensamiento es profundamente tiránico dentro de la tradición liberal. La tradición liberal justamente insiste una y otra vez en que tienen que existir límites al poder que puede ser ejercido en nombre de la soberanía nacional. Si la soberanía nacional tiene absolutamente todo el poder, puede hacer y deshacer a su gusto en contra de cualquier persona. En nombre de la soberanía nacional se podrían cercenar los derechos más fundamentales de una persona, porque esa persona tiene derecho por concesión de la soberanía nacional, no porque ese individuo tenga derechos incluso frente a la soberanía nacional, derechos que ni siquiera la soberanía nacional debería estar legitimada a cercenar. Pero desde luego Pedro Sánchez no procede de esta tradición liberal. Para Pedro Sánchez, si un político tiene el respaldo del pueblo, de la soberanía nacional, entonces ese político ya puede hacer lo que le venga en gana. ¿Y qué significa para Pedro Sánchez que un político cuente con el respaldo de la soberanía nacional? Respaldo, repito, habilitador para que ese político pueda hacer lo que quiera. Pues para Pedro Sánchez un político tiene el respaldo de la soberanía nacional si controla la mayoría de los diputados en el Congreso. Punto. Pero es que esto es algo que ni siquiera tiene cabida dentro de la Constitución del 78 actualmente vigente en España. Primero, la Constitución española no identifica la soberanía nacional con el Congreso. Lo que dice el artículo 2 de la Constitución española es lo siguiente: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La legitimidad de todos estos poderes deriva de la soberanía nacional. No es que la soberanía nacional esté concentrada en el Congreso, sino que está diseminada en estos tres poderes que actúan entre sí como contrapoderes. Es decir, que los tribunales poseen competencias constitucionales que no pueden ser abolidas por el Congreso, por mucho que ese Congreso represente transitoriamente al pueblo español, porque el Poder Judicial también actúa en nombre del pueblo español. Lo dice el artículo 117. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Pero es que además, en segundo lugar, aun cuando quisiéramos decir que la soberanía nacional está depositada exclusivamente en el poder legislativo, sería un error otorgársela, según nuestra Constitución vigente, únicamente al Congreso. En España, el poder legislativo es bicameral, del Congreso y del Senado. Lo podemos leer en el artículo 66 de la Constitución. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Y siendo eso así, ¿por qué Pedro Sánchez insiste en que la soberanía nacional se halla en el Congreso? Porque él, ahora mismo, él y los partidos que dan apoyo a su gobierno, controlan el Congreso.
pero él y los partidos que le apoyan no controlan el Senado, donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Con lo cual, si quiere legitimar un asalto a la separación de poderes, reivindicando la superioridad del poder legislativo sobre el resto de poderes subordinados frente al legislativo del Estado, el ejecutivo y el judicial, según la interpretación que hace Sánchez, encaja muy mal con esta narrativa que una de las dos partes del poder legislativo, el Senado, que también representa al pueblo español, no esté en el mismo ajo, no esté en la misma operación, de derribar la separación de poderes, porque el Senado, controlado por el Partido Popular, no secundará, al menos no supuestamente, los planes de asalto contra la prensa libre y la independencia judicial de Pedro Sánchez. Y por cierto, es muy llamativo que estos periodistas de Televisión Española, tan incisivos, tan independientes, tan fiscalizadores de los abusos de poder de los políticos, no hayan repreguntado, no hayan replicado a Pedro Sánchez cuando exponía esta tramposa argumentación. Se han limitado a decir: sí, Buana, sí, presidente, tiene usted mucha razón. Si usted obtiene una mayoría en el Congreso de los Diputados, puede hacer lo que le dé la gana con la independencia del Poder Judicial o con la libertad de prensa. Sea como fuere, lo que está claro es que la retórica que está empleando Pedro Sánchez, yo vengo a salvar la democracia, yo vengo a regenerar la democracia, yo vengo a mejorar la calidad de la democracia, yo vengo a proteger a la sociedad española de la extrema derecha, y para ello voy a hacer lo que hay que hacer, y lo puedo hacer porque controlo el Congreso, y el Congreso es el depositario de la soberanía nacional. Esa retórica es una retórica muy peligrosa, es una retórica que roza lo tiránico. De hecho, es llamativo las prisas que se está dando Pedro Sánchez para poner institucionalmente patas arriba a este país. Si en 2 semanas no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular, es decir, si PSOE y PP no han llegado a un acuerdo para repartirse los jueces antes de 2 semanas, presentará una reforma del Consejo General del Poder Judicial en el Congreso. Y antes de que termine julio, presentará una regulación de la libertad de prensa en España. ¿A qué viene tanta prisa? Con el Consejo General del Poder Judicial aún se podría argumentar desde la perspectiva del PSOE que lleva mucho tiempo bloqueado y que ya toca de alguna manera darle una solución. Bueno, desde su perspectiva podrá ser aceptable. Ahora bien, ¿a qué viene tanta prisa para regular ya, en apenas mes y medio, la libertad de prensa en España? Si es un asunto tan complicado, tan importante, tan crucial para la convivencia democrática a largo plazo de nuestra sociedad, ¿por qué no se da más tiempo Pedro Sánchez? ¿Por qué no abre mucho más el debate público? ¿A qué vienen estas prisas? Pues probablemente las prisas vienen a que Pedro Sánchez se ha cansado ya de ser fiscalizado por la prensa y por los tribunales. En el mes de abril, Pedro Sánchez pegó un golpe encima de la mesa, amagando falsamente con dimitir. Y ahora mismo estamos empezando a sentir las reverberaciones de ese golpe. Ahora mismo estamos empezando a comprobar que Pedro Sánchez sí tiene un plan para asaltar la independencia judicial y la libertad de prensa. Y está pisando el acelerador para sacar ya ese plan, en menos de mes y medio. En mes y medio nos jugamos la separación de poderes y la libertad de prensa en España.